En una manera coloquial, desarrollo integral podría ser también ser la mejor versión posible de uno mismo, no de otro, de uno mismo. La mejor versión posible de mí misma. Y creo que esto se complementa muy bien con lo que decía Ana, ¿no? De que cada uno a su tiempo y a su manera. Yo me he desarrollado integralmente, no si soy igual que Alberto, si soy la mejor versión posible de Alicia. ¿Por qué nacemos tan dependientes? Los caballitos cuando nacen se paran enseguida. Los bebés humanos demoramos un año en empezar recién a aprender a pararnos. Si nuestro cerebro tuviera que comandar todo lo que hay que comandar cuando un niño camina, tendríamos un cerebro demasiado grande y ninguno podría nacer. Quedaríamos trancados en el canal de parto. Seríamos unos cabezones de 2 años. Por lo tanto, es importante saber que si bien muchas partes de nuestro organismo cuando nacemos están desarrolladas, o sea, el corazón late perfectamente, el hígado funciona bien, los pulmones funcionan bien, el páncreas funciona bien, pero el cerebro se va desarrollando, el cerebro no está completamente desarrollado cuando nacemos. Y la mente humana, que no es lo mismo que el cerebro, que tiene que ver con nuestro ser, se va construyendo en como una especie de interfase, donde se superponen dos cosas. Por un lado, nuestra biología, y por otro lado, los vínculos. No hay desarrollo posible sin que estas dos cosas se entremezclen. Y el desarrollo es el resultado, y la mente humana es el resultado de la interfaz entre estas dos cosas, entre nuestro cerebro y los vínculos, especialmente en los primeros años de vida. Como dice Ana, siempre es posible y siempre hay mucha plasticidad para retomar cosas que no han quedado bien hechas. Ustedes saben que las neuronas son los ladrillos con los que se construye el cerebro, ¿no? Que tienen como una patita larga y un montón de ramitas. Cada uno de nosotros tiene miles y miles y miles de neuronas, y hace 100 años Ramón y Cajal, un español, los llevó por primera vez al microscopio. Se veían así. Los triangulitos estos eran los cuerpos neuronales, eran los axones, y todas estas ramitas, ¿no? Como ramitas de un árbol, eran las dendritas. Por primera vez se vieron ahí, hace 100 años lo vio un científico español. Hoy tenemos otras maneras de ver el cerebro, cómo funciona nuestro cerebro. Lo vemos funcionando, lo vemos en movimiento, cuando estamos enojados, cuando estamos tristes, cuando pensamos, podemos ir viendo el cerebro no como esa cosa dura y rígida, sino como algo sumamente plástico. Y el cerebro funciona con química y con electricidad. No quiere decir que seamos química y electricidad, pero la química y electricidad son la base del funcionamiento del cerebro. Y cada vez que aprendemos algo, cada vez que nos acarician, cada vez que nos miman, cada vez que tomamos una decisión, cada vez que desarrollamos una nueva capacidad, nuevas ramitas van creciendo de las neuronas y se van conectando con otras. O sea que cuanto más aprendemos, cuanto más vamos creciendo, cuando mejor lo hacemos, más ramitas tiene ese árbol que está dentro de nuestra cabeza. Cuando todo va bien, a cada neurona le pueden llegar como 25.000 conexiones. Imagínense lo frondoso y complejo que es esto. Pero para llegar a eso hay un proceso. Nuevamente, cambio y tiempo. El bebé cuando nace es de las personas más desvalidas de toda la especie, ¿no? Tiene una necesidad extrema y total de otros para poder sobrevivir. Y de manera general, todos sabemos que los cuidados hacen que el crecimiento y el desarrollo se vayan dando bien. Fíjense acá, por ejemplo, el primer dibujo. Este es un dibujo muy antiguo, una imagen muy antigua. Representa un tejido neuronal de 1 año de vida. Hay poquitas conexiones, no hay tantas ramitas. 2 años de vida y 3 años de vida. Fíjense lo que es en desarrollo cerebral en muy poco tiempo. Los niños necesitan que en un ambiente adecuado sus necesidades puedan ser satisfechas para poder desarrollarse bien, para tener un cerebro sano. La capacidad de tratar bien a los hijos de alguna manera es inherente a todos los seres humanos. Todos tenemos una parte como muy antigua de nuestro cerebro que nos prepara para cuidar a la cría, para defender el territorio, ¿no? para estar en alerta frente a cualquier peligro que nos amenace a nosotros, a nuestra cría. Esto es cierto, todos nacemos con esa capacidad, pero
así como se mezclan dos cosas, el que esto realmente funcione bien y que se exprese bien, esta capacidad de cuidar, va a depender de otras cosas también. Va a depender de las historias personales, va a depender de los contextos sociales, culturales, económicos, va a depender de las experiencias de buen trato, de maltrato en la infancia. Todos conocemos adultos que son muy buenos cuidando a los niños y criando niños, y adultos que son muy malos y que parecen tener muy pocas capacidades de criar niños. Entonces, no alcanza solo nuestra base biológica, es necesario además haber crecido en determinados contextos. Hoy sabemos que para que el milagro del desarrollo de nuestro cerebro y de nuestro psiquismo sea posible, necesitamos crecer en ambientes donde predominen, no que sean exclusivas, donde predominen las experiencias de buen trato. La salud, y en especial la salud mental, yo que trabajo en salud mental lo veo mucho esto, ¿no? Más allá de que todo tiene que ver con todo, y uno no puede separar los tipos de saludes, pero uno ve la gran diferencia que hay a veces entre unas personas y otras, ¿no? ¿Por qué es importante tener claro esto? ¿Por qué es importante saber que las relaciones interpersonales van a favorecer o van a obstaculizar el desarrollo? Porque ahí como iglesia tenemos mucho que hacer, tenemos muchísimo que hacer para apoyar el desarrollo de las relaciones interpersonales en los primeros años de vida. Cuando los buenos tratos y el haber sido criado en un ambiente adecuado favorecen la buena maduración cerebral y la nueva organización, los niños crecen integralmente, sanamente, ¿no? Pueden desarrollar e integrar fácilmente los límites, aceptar la autoridad, aprenden a manejar sus deseos y frustraciones, aprenden a poner límites a las ganas de yo, ¿no? Y a desarrollar la capacidad de querer cuidar o proteger a otros. La resiliencia entonces de los niños y niñas emerge de esta mezcla de cosas, ¿no? De esta dinámica entre el trato que se recibe y la capacidad que tengan nuestros padres biológicos o no, o nuestros padres sociales o el entorno, de desarrollar estas capacidades de crianza, tanto a nivel biológico como a nivel social. ¿Qué pasa con los niños, con los que muchas veces trabajamos, que crónicamente reciben malos tratos? No vamos a hablar hoy de maltrato, todos ustedes son expertos en maltrato. Todos sabemos las muchas caras del maltrato, ¿no? Los maltratos físicos, emocionales, por negligencia, por omisión, todos los tipos de maltrato. ¿Qué pasa cuando un niño crece en un ambiente de maltrato? Y dentro de los maltratos, la negligencia, o sea, la falta de afecto, de cuidado, eso de que los niños sean como transparentes, es de las cosas que más afectan. ¿Qué pasa en estos niños? El cerebro no va a ser el mismo. No quiere decir que no se pueda recuperar, pero el cerebro no va a ser el mismo. La maduración va a ser diferente, la organización cerebral va a ser diferente. Es posible que haya una serie de manifestaciones que nosotros las vamos a ver manifestadas en la conducta cuando trabajamos con este tipo de niños. Son en general niños que tienen capacidades sensoriales diferentes, que manejan de manera bastante inadecuada las emociones, les cuesta mucho ponerse en el lugar del otro, pueden tener memorias traumáticas de situaciones maltratantes muy vívidas, no saben regular ni los impulsos. Todos trabajamos con niños a veces que tienen estas características. Pero también, no solo se afecta el cerebro más antiguo, que tiene más que ver con las emociones, con el control de los impulsos, sino que también se afecta la capacidad de aprender, todo lo que está acá atrás, ¿no? El lóbulo frontal, lo que nos hace más humanos, también se afecta, ¿no? El niño no aprende a calmarse, a tranquilizarse, le cuesta asumir que lo que uno hace tiene una consecuencia, por lo tanto asumir las consecuencias de los actos, se altera la capacidad de pensar, de participar recíprocamente en relaciones, hay una mucho menor capacidad de frustración, se actúa mucho pero se piensa poco. Los niños víctimas de maltrato están con la alerta permanente prendida, ¿no? Todo el tiempo están en alerta. Y cuando uno está en alerta, porque tiene que sobrevivir, no puede pensar. Pensar es un lujo para los niños maltratados crónicamente. Simplemente para recordar que cuando un niño está sometido, una niña, a un maltrato crónico, biológicamente vive lo que se llama una situación de estrés crónico. Y toda la parte de su cerebro que está encargada de la alarma, que tiene que prenderse cuando hay realmente un peligro, está prendida todo el tiempo, ¿no? Que es esta parte acá que dice, la parte de los centros medios, ¿no? En un niño que tiene un ambiente más o menos adecuado,
esos centros medios, la alarma esa está bastante inhibida. El niño tiende a ser uno más calmo, más amigable, puede ser altruista, puede tomar buenas decisiones, tener una buena creatividad, tener un sistema ético integrado. Pero un niño que está sometido a un estrés crónico por el tipo de maltrato, en lugar de dominar lo frontal, domina más el cerebro bichito. ¿Ah? El sistema que me dice alarma, 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 peligro, peligro, peligro. Tengo que sobrevivir como sea. Por lo tanto, ese niño va a estar mucho más tenso, mucho más irritable, va a ser mucho más agresivo, va a poder tener mucho menos capacidad de altruismo, va a poder pensar mucho menos, con todo lo que implica, desde tomar decisiones, desde hacerse cargo de los hechos. El estrés crónico cambia toda la bioquímica de nuestro cuerpo. Y como todo tiene que ver con todo, cuando tenemos el cortisol alto, todos funcionamos distinto, que es la hormona, digamos, de la alarma, ¿no? Y son niños que van a tener una vulnerabilidad mayor para muchas cosas, ¿no? Para distintos tipos de enfermedades, distintos tipos de patologías, van a ser niños más vulnerables. Hay daño cerebral y de muerte neuronal. Como decía Ana, esto no es irreversible. Lo bueno es la plasticidad de esto. Todos conocen las experiencias de Boris Cyrulnik, que a veces las cuento, con los niños en orfanatos rumanos, donde partes del cerebro no existentes crecen cuando los niños son colocados en familias y ambientes donde se les habla y donde se los cuida medianamente bien. Entonces, el estrés crónico e intenso provocado por las incompetencias parentales, por la incapacidad de algunos adultos de criar niños, es uno de los factores más dañinos para la organización cerebral. La buena noticia es que esto no es definitivo, ¿ah? Y que, bueno, como decía muy bien Ana, con ese tipo de experiencias es posible recuperarse. La primera afirmación, entonces, para que haya un desarrollo integral, en el sentido que decía Ana, hay algunas condiciones imprescindibles. No hay desarrollo integral si no se está en un ambiente donde predominan los buenos tratos. ¿Ah? Con todo lo, no vamos a hablar hoy de maltrato, ustedes conocen bien el tema. Entonces, no hay desarrollo posible de niños y adolescentes si no hay un contexto de buen trato. Hay dos palabritas que, bueno, que tienen que ver obviamente con la consulta, la palabra participación o la palabra protagonismo. La familia es el primer lugar de socialización, el primer lugar donde se desarrolla la participación infantil, ¿no? Pensemos en todo lo que pasa en una familia cuando llega un bebé. Pero vamos a aclarar un poquito un término. Participación es igual a protagonismo. A veces hay como marcos conceptuales diferentes. En realidad no es exactamente lo mismo, pero a veces se usan como sinónimos y a veces una de las acepciones de participación también puede ser protagonismo. O sea que tenemos que clarificar un poquito lo que queremos decir. En un sentido general, la participación, ¿no?, es un proceso que lleva a las personas a involucrarse en las decisiones que les afectan, ¿no? Involucrarse de alguna manera en decisiones que nos afectan. Involucrarse en cualquier ámbito, ¿no?, en cualquier área, desde el diagnóstico hasta en la evaluación, hasta en participar en algo, hasta evaluar. Algún tipo uno tiene algo que ver con las decisiones que les afectan. Eso en un sentido general. Ahora, la participación por sí sola, en este sentido amplio, ¿no?, de participar en el proceso de aspectos que nos afecten, la participación por sí sola no garantiza el protagonismo. Este esquema a nosotros nos ha resultado muy útil. Es la escalera de la participación, que describe como 8 escalones, ¿no?, donde, fíjense, empezamos por acá, ¿no? Habla de un escalón menor nivel de participación, se supone, un escalón mayor nivel de participación. En un primer escalón, aquí tenemos, en realidad, es una manipulación, ¿no? Ana ponía algunos ejemplos, ¿no? Cuando ponemos un niño porque queda bien para decorar el escenario, ¿no? No es más que una manipulación. O sea, es el niño florero, lo pongo porque queda lindo, ¿ah? En realidad, sí, el niño está participando, pero es participación en el sentido que le queremos dar, no exactamente. En un segundo nivel, bueno, manipulación sería todavía peor que decoración. Capaz que el florero está acá, ¿no? Manipulación capaz que sería, bueno, como hacemos tantas veces, o sea, o muchas familias hacen, manipular a un niño para que genere lástima, ¿no?, para conseguir dinero, ¿no? Decoración, tampoco hay verdadera participación. En un tercer escalón,
Política de forma sin contenido, o sea, en la forma sí, quizá parece participación, pero en realidad no tiene tanto contenido. Un cuarto nivel, asignados pero informados, o sea, a los niños se les explica las razones por las cuales se va a hacer este tipo de cosas y participan con conocimiento, digamos, de lo que está pasando, un poquito más, ¿no? 5, consultados e informados, ya es otro nivel de participación, los niños son consultados e informados sobre lo que está pasando. Un sexto nivel de participación, la decisión inicial parte de los adultos, pero es compartida por los niños y niñas, ¿tá? O sea, el punto de arranque es desde el mundo adulto, pero es compartido por los niños y niñas. En séptimo lugar, la decisión inicial y la dirección es de los niños y niñas, ¿tá? Un poco uno de los ejemplos que daba Ana, ¿tá? Y en un octavo lugar, un octavo escalón, la decisión inicial es de los niños y es compartida y apoyada por los adultos. En realidad, por eso decimos que la participación por participar no garantiza realmente protagonismo. Uno podría decir que recién en los últimos escalones hay realmente participación en el sentido de participación como protagonismo, ¿no? Recién en los últimos escalones. Por supuesto que esto no es nunca, cuando nosotros trabajamos en nuestras organizaciones, probablemente todo el tiempo estemos subiendo y bajando estas escaleras, ¿no? En distintos momentos. Pero solo podemos hablar de participación protagónica, por así decirlo, en los últimos escalones, ¿no? Más allá que estos también sean niveles de participación, pero o sea, la participación por sí sola no garantiza protagonismo, salvo que tenga algunos otros requisitos. Cuando hablamos de protagonismo, protagonismo es un concepto que se empieza a usar más por los 80, y nos parecía interesante algo que trae una amiga brasileña, Delaine Melo. La palabra protagonista tiene estas dos raíces. Proto significa el primero, principal, y agón significa lucha, agonista es el luchador, ¿no? Por lo tanto, en este sentido, protagonismo querría decir luchador, luchador principal, personaje principal, actor principal. Una acción se dice protagónica cuando en su ejecución el niño, niña o adolescente es el actor principal del proceso, ¿no? Creo que esto nos da un poquito más de perspectiva de lo que es el protagonismo. A veces participación puede ser sinónimo de protagonismo cuando tiene estos componentes. Solo en algunos casos la participación infantil y adolescente es un proceso formativo e informativo. Depende del orden, puede variar, que les permite ser protagonistas de su transformación y del transcurrir de su vida. O sea, a veces la participación lleva al protagonismo. Lleva al protagonismo cuando pueden ser actores de su desarrollo, cuando tiene que ver con su transformación y con el proceso. Gómez Acosta es un educador brasilero. Él decía esto referido a los jóvenes. El protagonismo juvenil es una forma de actuación con los jóvenes a partir de lo que ellos sienten o perciben acerca de su realidad. No se trata de una acción para los jóvenes, ni mucho menos de una acción sobre los jóvenes. Se trata de una postura pedagógica contraria a cualquier tipo de paternalismo, asistencialismo o manipulación. En otras palabras, los jóvenes deben tener su participación en el mundo adulto valorizada. Lo que piensan debe ser considerado. De esta forma, en el aspecto personal, ellos estarán teniendo mayor chance de desarrollar su autoestima y autoconfianza, y en el aspecto social, ellos estarán ejerciendo ciudadanía. Creo que esto perfectamente lo aplicamos a los niños y adolescentes. Ahora nos preguntamos, bueno, pero ¿cómo participa un bebé? ¿Cómo es la participación de un bebé? Y yo esto compartí algo el año pasado en Lima. ¿En qué escalón está la participación de un bebé? Yo cuando me puse a pensar esto, ¿dónde participa un bebé?, me di cuenta de algo muy asombroso. Para mi sorpresa, los bebés participan en los escalones más altos, ¿no? O sea, si miramos, o sea, decisión inicial de los niños compartida por los adultos, decisión inicial y decisión de los niños y niñas, o sea, andan por ahí los bebés. Con este modelo, los bebés en realidad participan, tienen un protagonismo brutal. Y en realidad es lo que uno experimenta cuando un bebé nace en una familia. Cuando el bebé es más o menos bien recibido, más o menos, ¿no? Más o menos bien recibido en una familia, el bebé es el protagonista, es el señor bebé, ¿no? Su majestad el bebé, ¿no? Entonces anda por acá su protagonismo, ¿no? Iniciado por los niños, con decisiones compartidas por los adultos,
iniciado y dirigido por los niños, iniciado por un adulto con decisiones compartidas por los niños. Esto va cambiando, por supuesto, con el tiempo, pero tienen altísimos niveles de participación y de protagonismo. Yo diría que están en el 8, porque cuando el niño duerme, es que duerme, cuando el niño llora, te damos de comer. O sea, el niño dirige, el bebé realmente es protagonista cuando se es bebé. Uno se pregunta, ¿qué pasa en el desarrollo? Que eso se va perdiendo. ¿Qué pasa? Lo vamos a ver un poquito mañana. ¿Qué pasa especialmente cuando los niños entran a la escuela? Hay una gran cosa de protagonismo que se pierde, porque justamente en general las escuelas formales forman más objetos que sujetos. ¿Qué nos enseña un bebé sobre la participación? Y aprendemos sobre la participación al observar dos cosas fundamentales que Ana también mencionó. Los vínculos, un tipo de vínculo muy especial. El vínculo del apego y la empatía, que es como la otra cara de la moneda, que son dos tareas propias e iniciadas por los bebés. Este tipo de vínculo, un vínculo siempre habla de dos, ¿no? De dos lados. El apego es iniciado por el bebé, pero tiene que haber un adulto que responda a eso. Ese bebé que llora, y yo como adulta, ay, ¿qué le pasa? Y tengo ganas de darle de comer. Ese bebé que hace una mueca y hace una sonrisa, no está sonriendo, ¿no? Y me voy enganchando. Ese bebé que por un reflejo me aprieta la mano y yo digo, quiere estar conmigo, ¿no? Y que tengo más ganas. Es iniciado por el bebé. El adulto solamente responde. Por supuesto, si no hay un adulto disponible, no va a haber apego posible. El apego es ese vínculo que se establece entre los niños y los padres o las personas que lo cuiden a través de un proceso relacional que comienza desde el útero, ¿no? Ya hay un apego con el bebé antes de nacer, donde las características y conductas de los hijos influencian en la de los padres y viceversa. Vieron que las mamás se dicen, este patea muchísimo, va a ser un jugador como Ronaldo, ¿no? O Forlán. Muy inquieto ya. Muy inquieto, ya. Este es un pachorrito, pero le pongo música y escucha y empieza a patear, ¿no? De noche se despierta. Ya los bebés muestran su temperamento de chiquitos. Y el entorno va reaccionando, ¿no? Frente a eso. Los recién nacidos tienen la capacidad innata de apegarse, porque si no la tuvieran no sobrevivirían. Esto le pasa a veces, bueno, a niños con algunos trastornos particulares que no tienen esta capacidad. Son niños que muy difícilmente sobreviven. Pero los grises tienen esa capacidad. La tienen acá metida en el cerebro bichito que tienen. Y la experiencia primaria, o sea, el bebé cuando sale de la panza, de un lugar confortable y lindo, ¿no? Es lo que le llamamos la ansiedad o el miedo. Es el sistema de alarma que se prende. Alarma, alarma, alarma. Preciso que me atienda. Lloro y alguien viene y me atiende. Y me da algo que me calma el hambre. En la infancia, un buen vínculo de apego se manifiesta por el deseo de la proximidad física. El bebé que está cerca del adulto y el adulto del bebé. Y vieron que es de los dos lados. El bebé del adulto y el adulto del bebé. Y cuando el apego es sano, cuando este vínculo es sano, provoca la sensación de seguridad. Una seguridad imprescindible para la vida. No hay desarrollo integral posible sin apego posible. Y nuevamente, la clave para las iglesias. ¿Qué podemos hacer para favorecer esto? Cuando un niño, un bebé se ha desarrollado con un apego sano y seguro, tiene una persona, de alguna manera que él ha elegido como la más capaz de defenderla de los peligros del mundo, ese bebé aprende un montón de cosas. Y es increíble. Esto es una buena base para toda la vida. Tiene que ver con el control de los impulsos, con las capacidades de dar, de recibir, con la empatía, con la conciencia ética, con el poder manejar situaciones emocionalmente difíciles, con el sentimiento de confianza, de pertenencia, con el tener adentro una imagen que me permite tranquilizarme cuando estoy solo. Al principio me tranquilizo cuando veo a la mamá, pero después me tranquilizo porque sé que mi mamá va a venir dentro de un rato, porque tengo a mi mamá acá adentro. Y en la vida adulta posibilita relaciones de cuidado y de empatía, autorreflexión. Es la base de la resiliencia primaria. En esto de que somos todos una sola cosa, cuando el bebé experimenta el amor de quienes lo cuidan, está experimentando el amor de Dios. No hay otra. El bebé experimenta el amor de Dios a través de las personas que lo cuidan, ya que el amor humano es un reflejo imperfecto del amor de Dios. Y es a través de este amor que el niño o de la niña va descubriendo después el amor de Dios, porque puede confiar en quienes lo cuidaron, puede transferir esa confianza a Dios. Esa confianza básica en los que lo cuidaron es la que puede ser transferida a Dios. Y aquí hay una misión muy grande para la iglesia, ¿no?
cómo favorecer y facilitar el vínculo de apego. Porque el apego también se precisa para relacionarse con Dios. Para desarrollar el apego se necesita también la capacidad, la empatía, ¿no? Que es un poco como la otra cara, ¿no? Que es la capacidad de percibir lo que vive el niño como una necesidad y el deseo de responder a ella. El niño llora y yo no solo entiendo por qué llora, sino que tengo ganas de aliviar ese llanto. Primero es el niño y el adulto es el que responde, iniciado por el niño, altísimos niveles de protagonismo. Tenemos una parte de nuestro cerebro, esto no importa mucho, importa sí, pero que son las neuronas espejo, ¿no? Tenemos una parte del cerebro que nos ayuda a desarrollar la empatía. Claro, si no lo usamos, atrofia. El apego y la empatía se construyen entonces a través de procesos de alta participación, protagonismo diríamos, utilizando como sinónimo ahora, procesos de alta participación infantil, donde el adulto es el facilitador imprescindible. No hay participación en soledad, no es, lo decía un poco Ana hoy, no es posible la participación y el protagonismo de los niños en soledad. Se requiere un mundo adulto que responda a eso, que facilite eso. La segunda afirmación, no hay, la primera, ¿se acuerdan? No había desarrollo posible sin buen trato. La segunda, una crianza con buen trato, o sea, parte del buen trato es la participación infantil. Sin participación no podemos decir que haya relaciones de buen trato. Y esto implica que los adultos estemos disponibles para el apego y la empatía, que pongamos, o sea, ¿qué cosas mínimas necesitamos para desarrollar el apego y la empatía? Estar disponibles para el apego y la empatía, poder poner límites a nuestros deseos. Cada vez que yo no pongo límites a mi deseo, es cuando ejerzo violencia sobre otro. El no poner límites a mis deseos me hace violentar al otro para conseguir la satisfacción de algún deseo mío. Y siempre que creamos que el bebé es una persona, que no es una cosa. Parecen cosas muy simples, pero son bien complejas las tres. El maltrato interrumpe la participación y el protagonismo. La participación y el protagonismo es parte del maltrato. El maltrato interrumpe este proceso, este diálogo. Promover la participación puede ser muy fácil o puede ser muy difícil. Los adultos estamos acostumbrados en general a ser nosotros los protagonistas y los que tomamos las decisiones. Promover la participación significa proponer propuestas que promuevan actividades, acciones, conductas participativas de niños y adolescentes. Es más sencillo a veces ser vertical, ¿no? Donde nosotros decidimos todo es más fácil, es más controlable, pero no es parte de un proceso educativo y transformador. La participación es vital, o sea, construye capacidades para la vida. La participación favorece la autonomía, son más seguros, niños que confían más en sí mismos, que se animan más a hacer las cosas, saben que sus opiniones, que sus ideas son valiosas, son tenidas en cuenta, favorece la responsabilidad, favorece la capacidad de reflexión y de juicio crítico. Pasamos rapidito por esto. Cuando se le permite a un niño la participación, cuando se habilita, cuando se promueve, el niño va a estar habilitado para todo eso. Va a poder informarse, conocer, va a poder conocer otros puntos de vista, va a incidir en las reacciones a seguir. Genera trabajo en equipo, genera mayor protección y genera la promoción de una cultura de empatía y una cultura democrática. Ayuda a ver distintas maneras de participar. A veces con el tema de la participación nos viene como este miedo, el pánico. Pero entonces, ¿los niños son los que mandan? ¿Los niños al poder? ¿No? ¿Qué es esto? ¿No? Porque hemos pasado a veces de que los adultos son los protagonistas totales y pensamos que lo contrario es que los niños sean los que mandan. No tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con el mando de nada, la participación. El artículo 12 de la Convención, que habla de no implica que los niños tengan poder de decisión último. Los niños tienen la capacidad, la responsabilidad, el privilegio, la posibilidad de expresar sus sentimientos, sus puntos de vista, sus opiniones, lo que piensan acerca de las cosas.
No quiere decir esto que tengan automáticamente el poder de decisión de todo lo que pasa en la vida. El niño no puede decidir, yo que sé, si va a la escuela o no va a la escuela, ¿no? El niño no puede decidir si se vacuna o no se vacuna. A veces tenemos problemas con esto. Pensamos que la participación de los niños significa que los adultos abdiquemos de nuestras responsabilidades. No tiene nada que ver con esto. Alicia, a veces el artículo 5 te habla de la responsabilidad de padres, la separa bien. La separa justamente. Y los padres son los adultos, ¿no? Son los encargados de facilitar que los chiquilines puedan hacer eso, guiando, acompañando, en forma progresiva, a medida que van cambiando las características de cada edad. No es lo mismo, de la misma manera que participa un bebé, que un niño de 3 años, que un adolescente. A medida que los niños van siendo adolescentes, o sea, es una cosa muy dialéctica, va aumentando la responsabilidad de los niños y va disminuyendo la responsabilidad de los adultos. Entonces, es vital la orientación y la dirección de los padres y de las madres y del mundo adulto. Los adultos seguimos siendo adultos, lamento informarles, los adultos seguimos siendo adultos. En general, hay una gran tendencia, no sé si en los países de ustedes pasa así, hay una gran tendencia, en algunos sectores socioeconómicos especialmente, a que los adultos ya dejaron de sentirse adultos y quieren volver a ser adolescentes, quieren volver a ser niños, ¿no? Abdican de sus responsabilidades adultas, ¿no? En realidad abandonan a los niños. No ejercer la adultez con un niño es abandonarlo. No guiarlo, no acompañarlo en el proceso de participación es abandonarlo, es una forma de negligencia. El hecho de que reconozcamos el derecho de los niños a participar en este sentido protagónico no disminuye ninguna de nuestras responsabilidades. Al contrario, las aumenta. Además de todas las que teníamos, tenemos la responsabilidad de ayudarlos en la participación y en el protagonismo. Pero esto a veces nos cuesta un poco a los adultos. Respetar la opinión de los niños, ¿qué quiere decir? Quiere decir escuchar, quiere decir tratar de entender, tratar de comprender el punto de vista, por qué dicen las cosas que dicen. No significa ni aprobar ni actuar acorde a ese punto de vista, sino que los niños tengan la experiencia de que fueron escuchados y tenidos en cuenta. Tenidos en cuenta en las cosas que les convengan. Gradualmente los niños van a ir asumiendo responsabilidades acorde a las edades, sin que significa que los adultos les transfiramos nuestras responsabilidades. En una situación determinada, donde el niño opina, la tarea del adulto es considerar ese punto de vista. Quizás sea el adulto el que tenga que tomar determinada decisión, pero tiene que considerar el punto de vista, ayudar a razonar, ayudar a pensar, ayudar a cuestionar. Cuando la decisión final, hay cosas en las que tenemos que tomar la decisión final nosotros, los adultos, por supuesto. Ahora, cuando la decisión final, habiendo tenido en cuenta los intereses del niño, la opinión del niño, el deseo del niño, sea diferente a la que propone el niño, bueno, vamos a tener que explicar por qué. Vamos a tener que dar el espacio, el tiempo, para poder explicar por qué tomamos esa decisión. Pero el niño tiene que haber experimentado, que fue escuchado, que fue tenido en cuenta como un elemento para la toma de las decisiones. No se elimina el rol del adulto. La idea es modificar el rol del adulto. Ya estamos. Promover la participación requiere o significa promover nuevas maneras y más equitativas de relacionarse. En suma, no hay desarrollo integral posible sin buen trato, sin participación y sin protagonismo. Para criar un niño se necesita toda una aldea, como dice el proverbio africano, ¿no? Y las iglesias son parte de la aldea.